Muchos mangas, sobre todo shonens, tienen la mala costumbre de acabar de una forma bastante horrenda y rompiendo cosas que se habían establecido anteriormente o incluso ignorando algunas pendientes sin dar explicación alguna. Pues hace unos poquitos días me acabé la relectura de Katekyo Hitman Reborn, un manga que, si no me equivoco, leí en 2019, por lo que habían pasado varios años desde entonces, y aunque me acordaba de varias cosas como por ejemplo momentos o el final, no tenía recuerdos de ciertos detalles. Y en esos ciertos detalles incluimos el porqué del final del cual venimos a hablar hoy. El arco final de Katekyo es el tercer arco más importante en cuanto a historia se refiere, porque la trama principal gira en torno a los arcobalenos y quiénes son y cómo acabaron así. Desde el principio hemos tenido a estos bebés en el manga y aunque a medida que avanzamos parecía que iban a contarnos dentro de poco quién era Reborn y su historia, no lo hacían hasta que por fin llegó el momento tras muchísimos capítulos. Reborn y el resto de arcobalenos se enfrentarían entre todos ellos formando cada uno un equipo con distintos personajes que habíamos visto durante toda la serie para así conseguir revertir su maldición. La primera explicación que nos dice Reborn a esto me gusta porque vemos cómo es que el villano final de la serie, llamado Checkerface, reúne a las 7 personas más fuertes en ese entonces y los empieza a mandar a distintas misiones obteniendo recompensas para así ganar su confianza, haciéndoles trabajar de un modo que nunca se aburrían de lo que hacían mientras satisfacían la cartera de estas personas y el ego también por ser los mejores. Hasta que llegaron a la última misión, donde la recompensa no se trataba ni de dinero ni de ego, sino de convertirse en estos bebés. Y no solo se hizo una vez, sino que era un ciclo que se repetía constantemente con las 7 personas más fuertes de la época como modo de proteger los pacificadores que llevaban en el cuello, ya que eran tan valiosos estos objetos que no podían ser destruidos. Esta manipulación por un interés que desconocíamos se me hacía interesante porque mantenía el misterio de las intenciones con esto del villano, mientras que lo hacía ver mejor antagonista. Pero el problema es que esta maldición que tienen no la pueden soportar para siempre sus cuerpos y eso creaba malos efectos secundarios en el pacificador. Por estas razones, se necesitaba que fueran los usuarios más fuertes de la era, ya que necesitaban del poder sí o sí para proteger estos objetos. Hasta aquí lo que es la base me parece brutal, sinceramente, porque no solo creo que es una buena explicación para que veamos el porqué de estos bebés que eran tan fuertes, sino que se hace mediante manipulación y encima dejan como mejor villano a Checkerface en ese entonces, porque si iban a renovar de usuario de pacificador, iban a tener ese conflicto de tener que acabar con los actuales que habíamos conocido. De hecho, esto no era lo único bueno, porque también lo que es Bermuda aquí me parecía brutal. Bermuda se había mostrado como un personaje que vivía desde la época del primer Póngola, y no entendíamos el porqué hasta que nos explican que si este personaje tiene un pacificador transparente y encima guarda odio con Checkerface, es porque al igual que el resto de arcobalenos, él pasó por eso y consiguió sobrevivir gracias al odio que tenía por esta persona que lo utilizó. Encima también te dan en este mismo arco explicación a quiénes son los víndices, el por qué controlan las reglas de la mafia y el por qué son tan fuertes. Básicamente, todas estas respuestas se relacionan con Checkerface, ya que los víndices como tal eran arcobalenos que tras quitarles su pacificador consiguieron sobrevivir, aunque no todos lo hacían, y solo vivían con sed de venganza quedando malditos, tan malditos que sin Bermuda ni podían sobrevivir. Por eso mismo, Bermuda, cuando sobrevivió con la llama del odio con la que llenó el pacificador, reunió a todos los arcobalenos que sobrevivieron y creó una organización capaz de encontrar al villano de todo este arco. Una que liderara las reglas de la mafia con la que gracias a eso podrían estar cerca de los 7 pacificadores, los 7 anillos mare y los 7 anillos bóngolas, que era Checkerface quien los controlaba. Sin duda alguna esto me parece brutal por la conexión que tenía tanto con los arcobaleno actuales como Checkerface, y encima, aunque no era el villano principal del arco, daban protagonismo a estos villanos tan fuertes que nos presentaron al principio de la serie, e hicieron de hecho varias intervenciones.
El problema fue pues que por centrarse tanto en Bermuda, el final la verdad es que fue bastante apresurado, ya que Bermuda acaba derrotado en el capítulo 404 y el manga acababa en el 409, teniendo en cuenta que todavía quedaba que el villano final que estaba detrás de todo este torneo, los arcobalenos y el control del mundo se presentara. Y encima cuando lo presentan es una absurdez como lo hacen, porque aunque ya habían dicho que estaba roto, te lo hacen ver aún más roto y como que no tienen ninguna oportunidad para ganarle, y lo único es que tienen que buscar un modo de dialogar con él. O sea, puedo entender que tras lo de Bermuda era complicado darle un power up a Asuna porque cantaría demasiado, pero si encima me lo pones más roto al villano, pues sí que sí, no lo vencen ni de broma. Lo gracioso viene con su identidad, porque creo que ninguno esperábamos que fuera este personaje quien se tratara del que controlaba el mundo e hizo todo eso de los arcobalenos. La persona detrás de todo esto se trataba de Kawahira, que nosotros conocemos en el futuro ayudando a los aliados a escaparse de una de las coronas fúnebres, y que era uno de los clientes del ramen de Ipin. La verdad es que el tipo como tal era bastante sospechoso, y cómo trataba con la corona fúnebre parecía sin tener miedo en absoluto. Pero nos debió pillar a todos por sorpresa de que se trataba de él. Aunque para mí no fue un problema esto en absoluto, y es más, diría que me gustó porque al menos es alguien que conocemos que actuó raro en su momento sabiendo todo lo que pasaba con los bongolas sin que nadie lo contara, y ahora tenía pues su justificación, por lo que bastante got. El problema viene tras eso, que es una fumada constante una tras otra, aunque tenga cierto sentido el cómo hila elementos que hemos escuchado antes. Lo primero que nos cuenta es que él pertenece a la misma especie que Yuni, que son los arcobalenos como del cielo que se encargaban de proteger el planeta antes de que los seres humanos como tal nacieran, y que el Triniset, que son los anillos Bongola, Mare y los chupetes de los que se nos hablaron bastante en este arco como en el del futuro, antes eran distintos, y lo que sabíamos es que era que podía dar energía al planeta. Al principio estos solo eran 7 piezas que encendían los de su raza con su poder, pero a medida que fueron cayendo, para poder mantener el planeta con vida, tuvieron que pedir prestado el poder de la gente terrestre creando los pacificadores, que eran como las piedras pero en vez de con poder lo hacían con sus vidas. Para ellos también era un sistema cruel, pero era un sacrificio a cambio de proteger la vida de mucha más gente, hasta que ya solo quedaron Checkerface y el ancestro de Yuni de los de su raza. Y sí que sí, con esa energía, pues no podían mantener este planeta, por lo que tuvieron que volver a dividir el poder. Ya no solo eran los pacificadores, sino que también los dividieron en los anillos Bongola y Mares, los cuales los Bongola serían entregados a las familias de los guardianes Bongola y los otros serían controlados por la familia de Yuni, aunque al final quien se vio obligado a controlar que todos estos elementos se conectaran, pues fue Checkerface, que solo se veía con la obligación de aparecer cuando tenía que elegir a los sucesores de los sacrificios que mantenían con vida este sistema. Conversando con Suna, lo que podíamos ver del villano es que a pesar de cómo había sido en el juego y en el pasado, no parecía tan malo, cosa que no entiendo a pesar de que digan que lo quisiera hacer por el bien del planeta, de que sí o sí cumplía la misión del modo que fuera, aunque tuvieran que engañar por ello. Aquí ya me parecía un poco chirriante su actitud, porque no entendía bien del modo que lo querían llevar al personaje. O sea, se presenta como un tío que disfruta del juego este de los arcobaleno, eliminándose entre sí para decidir quiénes serían sus sustitutos y engañarlos, con lo que se librarían de la maldición, porque realmente acabarían siendo como los Víndice. Y luego al tío me lo evangelizas porque le dicen una forma de acabar con ese sacrificio que sí o sí necesita el planeta para sobrevivir. Que a pesar de ser bastante fumado en esto del sacrificio, debo decir que me gustaba la necesidad de estos 3 elementos tan importantes mostrados en el arco del futuro. Pero lo de Checkerface no es lo único con ese cambio, es que Bermuda también lo hace. Bermuda durante todo el arco se había visto como alguien que guardaba muchísimo rencor y con razón contra él por haberlo engañado haciendo que toda su vida viviera como un bebé sin respuestas a cómo volver a ser como era antes, teniendo que crear su propio grupo con antiguos afectados por la maldición para destrozarlo. Todo para que esa construcción tan buena acabe en el que él iba a sacrificarse para mantener con vida el planeta, ya que la posibilidad que le ofrecen a Checkerface para que no mate a los arcobaleno es usar un objeto que contiene los 7 tipos de llama, con la que la 8ª llama, que era la de Bermuda, y gracias a eso pues la energía sería infinita.
Pero eso requería de un sacrificio que debía mantener esa encendida llama para siempre. Y hasta el mismo Verde menciona que sería raro que lo hiciera Bermuda si ha vivido con el propósito de derrotar a Checkerface hasta ahora. Y con eso protegería lo que ha estado protegiendo Checkerface siempre. Pero el tío ni se lo piensa, que se sacrifica diciendo que si ellos mantienen eso serán que le roben el liderazgo a Checkerface y se verán por encima. Y Akira Amano, la autora, se piensa que somos tan tontos como para pensar que porque Checkerface diga que por decirle eso debe rechazarlo como manteniendo su orgullo, está bien. Pero le pone a Une que diga un discurso bastante XT para ese momento, donde le dice que Bermuda y los Víndices le quiten el derecho del Triniset y completen su venganza, que no lo veo así, pero bueno, querían ofrecer su futuro para que no hubiera otros sacrificios de los arcovalenos. Otra cosa que tampoco fue así, porque ni Bermuda quería salvar a las siguientes generaciones, ni tampoco con eso completarían su venganza si comparamos al Bermuda derrotado con el Bermuda que contestó eso. Bermuda solo se preocupaba por sí mismo y el rencor que había acumulado que le mantenía con vida y que ahora, por controlar eso, ya esté feliz, me parece completamente absurdo. Y aún más ridículo es ver que después de aceptar ese discurso de Juni, Checkerface le dice que ha vivido hasta ahora manteniendo sus creencias y llevando como esa máscara que le avergonzaba porque su deseo en realidad era proteger la vida de este planeta y que esto lo hizo por hacer sacrificios pequeños para evitar sacrificios grandes. Sí, y por eso mismo ni quiso escuchar antes las respuestas del resto de arcovalenos ni del resto de generaciones. Sin duda todo muy anticlimático, porque empiezan con el tema marcianos, poderes como el de Checkerface a estas alturas del manga exageradamente rotos, y luego cambio de actitud en los villanos para que el manga se arregle porque de alguna forma se tiene que arreglar esa liada que había a estas alturas. También te digo que pese a que me parece horrendo dispuestos a arreglar de algún modo esto, prefiero que lo arreglen con Checkerface así a que acaben ganando porque el poder de amistad lo puede todo. Pero si ya nos parecía ridículo esto, pues tenemos el final de lo que es Suna. La verdad es que no puedo negar que me encantara que se volviera a los orígenes tan absurdos con el ship de Suna, ya sea con Haru o con Kyoko, aunque yo apoye a Haru por Suna 1000 veces más. Pero fue gracioso ver cómo Suna fue disparado por Rebor para usar su última voluntad para intentar declararse a Kyoko como lo hizo al principio de la serie. Lo que no me hizo tanta gracia fue cómo rechazó ser el 10º Bongola, porque aunque es cierto que durante toda la serie se mostró como que no quería ese papel cuando estaba en el Suna sin la llama, sí veíamos lo que había conseguido el del futuro y los pasos que daba poco a poco Suna cuando iban pasando los capítulos, pese a que la base estuviera ahí, pues se veía una madurez en él. Pero verlo otra vez acabando tal y como empezó es como si no hubieran dado un final como tal, sino que ha acabado la obra sin cerrarme cuál será el futuro del personaje. Yo viendo la parte final del arco de sucesión con esas palabras de Daemon, entendía que Suna iba a hacer una bongola igual a la de Primo, que era hacer una bongola fuerte con sus amigos para protegerlos tanto a ellos como a sus seres queridos. Pero en vez de eso me llevo a que Suna no quiere crear nada y solo quiere que sus amigos estén bien. Por esto y sobre todo lo de Checkerface y Bermuda es que el final de esta obra me parece tan pero tan malo. Es un final apresurado y con no demasiada coherencia en varias cosas, aunque no es uno de los peores finales que he visto tras releerlo, eso sin duda alguna. ¿Y a vosotros qué os parece este final? Podéis dejármelo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.